Bienvenidos chicos a sus clases virtuales de literatura en su colegio Sistema Universidad, Exigencia y Alto Nivel Académico. En esta ocasión, con ustedes los chicos de Pre-2, nos toca desarrollar lo que es el romanticismo en nuestro país, el romanticismo peruano, que se dividió en dos clases. En esta ocasión vamos a hablar de un poeta reconocido de esta época, que es Carlos Augusto Salaverry, y en la siguiente clase vamos a hacer el romanticismo peruano 2 y vamos a hablar específicamente del narrador más importante de este periodo, que es Ricardo Palma Soriano, más conocido como el bibliotecario mendigo. Tenemos que recordar de que el Perú ya está en la República. El Perú ha logrado alejarse de la imposición española, hemos roto el vínculo con España, pero a pesar de que políticamente el Perú se está alejando, ¿no?, de la vinculación española, culturalmente ese vínculo aún permanece intacto. Seguimos copiando España, seguimos imitando España, seguimos manteniendo un estrecho vínculo estético, cultural, literario con España, con Europa. No va a costar, pero se va a lograr no tener cierta identidad nacional, pero eso va a costar. Bueno, el romanticismo. Tenemos que saber de que el romanticismo no nace en nuestro país, el romanticismo nace en Europa, la semilla romántica se va a encontrar en Alemania, ¿no? Este germen romántico se va a dar a finales del siglo XVIII con la escuela prerromántica llamada Sturm und Drang, que en castellano significa tormenta y pasión, o también llamada tempestad e ímpetu. Esta escuela poética llamada Sturm und Drang va a surgir producto de un rechazo a la actitud neoclásica. Antes de los románticos, en Europa se estaba dando durante todo el siglo XVIII el arte neoclásico, ¿no?, que se va a vincular con las ideas de la Ilustración, porque recuerda que el siglo XVIII fue llamado el siglo de las luces por el trabajo del pensamiento racional y también por el trabajo de la Ilustración y los enciclopedistas. Lo racional se vinculaba mucho con lo que era el arte. En otras palabras, toda obra artística tenía que seguir rigurosamente los postulados racionalistas y también seguir los cánones que daban los griegos y romanos, no, sobre el arte, porque era el arte neoclásico, los nuevos clásicos, que nace en Francia y va a tener una proyección por toda Europa, más que toda España. Y este arte neoclásico era muy ortodoxo, muy estricto, muy riguroso, muy normativo y buscaba más que todo que las obras entregaran una enseñanza moral. Y los románticos van a surgir en contra de ese tipo de actitud, porque los románticos van a buscar no la libertad artística, lo que ellos van a llamar el genio creador. El arte romántico intenta romper las reglas que habían impuesto los artistas neoclásicos sobre el arte romántico va a buscar de esa manera las ansias de libertad. Y esta libertad que se vincula también con la época, porque en Europa se empieza a hablar, ¿no?, del liberalismo, ¿no?, que va a ser el triunfo de la Revolución Francesa, donde las monarquías absolutistas empiezan a caer. Ese tipo de actitud se empieza, ¿no?, a propagar por toda Europa por toda la primera mitad del siglo XIX. Así que la manifestación artística vinculante con ese tipo, ¿no?, de actitud política va a ser el romanticismo, donde el artista romántico es sumamente rebelde, ¿no? Ese romanticismo social que sea en Europa también va a tener una inclinación sentimental, porque la mayoría solemos pensar de que el romanticismo tan solo habla de amor, pero tenemos que entender de que el concepto es mucho más amplio, porque los románticos hablan de amor, hablan de libertad y hablan de muchas cosas más, ¿ya? Y de eso vamos a hablar hoy día. Entonces, recapitulando, tenemos que entender, tenemos que recordar de que el romanticismo tiene su semilla en Alemania, ¿no?, con la escuela Strundrag, y después va a tener su mejor momento en Francia. Es en Francia donde va a brillar durante la primera mitad del siglo XIX. En otras palabras, los primeros 50 años del siglo XIX se va a dar el arte romántico en Europa. ¿Y cómo era el arte romántico? A ver, te lo acabo de decir. Surgió en contra de la ortodoxia, normatividad y racionalismo del arte neoclásico. Sencillamente en contra del neoclasicismo. Hay un marcado culto al yo, porque el artista romántico intenta crear un arte que viene desde él, desde su subjetividad, desde su individualismo. Es por eso que hay un marcado culto al yo.
Este culto al yo trae consigo la exaltación de las emociones y la representación de los sentimientos. Es por eso que se puede decir que hay un fuerte subjetivismo. Los románticos, en su afán de poder romper toda norma, van a buscar la libertad creativa. No, van a tener una atracción por aquello que es propio del pueblo, por el folclore, no, por la tradición. Es por eso que en España la obra de Mariano José Larra va a dar paso, ¿no?, a lo que es el costumbrismo. El costumbrismo, si tú recuerdas la semana pasada, hablamos de que tiene influencia neoclásica y también influencia romántica, porque el arte neoclásico en el costumbrismo, ¿no? El arte neoclásico va a buscar un fin moralizador en los autores costumbristas y también tiene influencia romántica porque el romanticismo tiene un gusto por lo popular, por el folclore, por aquello que es propio de la tradición, por lo que es propio del pueblo. Y eso, ¿no? Esa inclinación dio paso al costumbrismo, que es una derivación del costumbrismo, del romanticismo, perdón. Los románticos tienen una atracción por lo que es el pasado medieval, ¿no? Cuando digo pasado medieval me refiero a las construcciones de catedrales, de castillos, pasadizos oscuros, cementerios. Hay un gusto por este, ¿no? Por este ambiente tenebroso y lúgubre que nos presentan los castillos de la Edad Media. Hay una atracción por lo sobrenatural, por aquello que no se puede explicar por la razón. Hablamos de fantasmas, apariciones, ¿no? Muertos que pueden volver a la vida, ¿no? Estamos hablando de un tipo de novela que se puede llamar la novela gótica, la novela de terror. Y en Estados Unidos va a tener un máximo representante, que es Edgar Allan Poe. Él es un autor romántico. Y seguro tú dirás, profe, pero no habla de amor. Es cierto, los románticos no solamente hablan de amor, hablan de muchas cosas más. Y este gusto por lo sobrenatural lleva a que en Inglaterra aparezca Mary Shelley con su famosa novela Drácula, perdón, Mary Shelley's famosa novela Frankenstein. En cambio, en Inglaterra tenemos aquí a Bram Stoker y ahora sí, Drácula, que se basó en una leyenda popular. La angustia metafísica, porque el artista romántico siente que no encaja en esta sociedad que no entiende de poesía, en esta sociedad que no entiende, no, de subjetividades, porque aquí lo que priorizan en el siglo XVIII era la norma, las reglas. Es por eso que el artista, no, el artista romántico en algunos casos muere joven, porque siente que no pertenece a este mundo. Tenemos el caso de Becker, que murió a los 34 años, el caso de Espronceda, que también murió a los 34 años, ¿no? El caso de Mariano José Larra, que se suicidó a los 28 años, ¿no? Así que tenemos a diferentes autores y artistas románticos que no van a sentir una fuerte angustia frente a las cosas que nos presenta la sociedad del siglo XIX. Es por eso que van a tomar ese camino, ¿no? Representantes. En Alemania tenemos a Johann Wolfgang von Goethe o Goethe, como quieras no pronunciarlo. Su novela más importante es Las cuitas del joven Werther. ¿Y qué es una cuita, profesor? Ah, una cuita es una pena. Estamos queriendo decir las desventuras del joven Werther, las penas del joven Werther, porque esta novela, que va a ser una de las primeras novelas intimistas que aparece en Europa, publicada en 1774, esta novelita está narrada a partir de un yo, es decir, un personaje protagonista que por medio de cartas le cuenta a su amigo Guillermo todas las cosas que le están sucediendo y cómo es que ha encontrado a alguien que es su alma gemela. Pero después vamos leyendo y cómo es que esta alegría se convierte en decepción porque la mujer que la ama intensamente y que es perfecta para él, lamentablemente ya estaba comprometida y después se va a casar. Así que ese amor no correspondido, ese amor que se convierte en un amor prohibido, lleva al protagonista Werther a tomar el camino del suicidio. Y Werther, producto de la decepción y frustración, se va a disparar en la cabeza en vísperas de Nochebuena. No, Werther se dispara y esa novelita que va a ser impactante en Alemania lleva a una ola de suicidios. Un montón de jóvenes en Alemania van a tomar este camino violento a acabar con su vida, ¿no? Es por eso que la novela La escrita del joven Werther fue llamada La peste de fin de siglo, ¿no? Porque mató a muchos jóvenes como una enfermedad, como una pandemia. Se cuenta que hubo 2000 jóvenes que van a tomar este camino romántico del suicidio, porque para el romántico el suicidio no es cobardía, sino es valentía, porque no se van a enfrentar a un mundo que no los entiende.
En Francia tenemos al gran Víctor Hugo, conocido como el sumo pontífice de las letras francesas. El gran Víctor Hugo que va a hacer un tránsito entre lo que es el romanticismo y el realismo. ¿No? Víctor Hugo, cuya novela más importante es Los Miserables, la historia de Jean Valjean, ¿no? Que de muchas maneras intenta cambiar su destino. Jean Valjean, este hombre que había sido recluido, pero después se hizo llamar señor Magdalena y de muchas maneras quiso mostrar su inocencia. ¿No? Es una genial novela que te invito a que la leas. Tenemos a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. En Inglaterra tenemos a Mary Shelley, como te dije, ¿no? Ella va a ser Frankenstein o el nuevo Prometeo. La historia de Frankenstein, bueno, el doctor Frankenstein, porque él es el que hace el monstruo, ¿no? La mayoría confunde al monstruo con el doctor que lo creó. Se cuenta una anécdota de cómo es que a Mary Shelley se le ocurrió la historia de Frankenstein. Ella, junto con su esposo Percy Shelley y con su amigo John Polidori en la casa de Lord Byron, empezaron a contar historias en una noche tenebrosa, hasta que después decidieron quién podía escribir el mejor relato de terror. Y esa misma noche, cuando apostaron y bebieron, no se van a echar a dormir y Mary Shelley tuvo una pesadilla terrible de un hombre que creaba un hombre que creaba un monstruo con diferentes partes humanas. Y esa pesadilla horrorosa llevó a que esta mujer hiciera esta novela que al comienzo no fue bien recibida porque ninguna editorial quiso publicar la novela de una mujer. Un fuerte sexismo a comienzo del siglo XIX que no se podía contextualizar por la época, pero después no se publicó y la novela quedó como una novela más importante de comienzo del siglo XIX y una novela romántica que va a destacar, ¿no? Mary Shelley, autora de Frankenstein. Tenemos más novelas, ¿no? De este periodo, pero lo que nos interesa es ¿no? Nuestro país, Perú. El romanticismo en nuestro país. ¿Qué pasaba en nuestro país? Bueno, cuando en Europa se estaba respirando el aire romántico, cuando se daban diferentes revoluciones liberales a favor, ¿no? De esta nueva forma de gobierno, porque estaba en contra de las monarquías absolutistas, ¿no? Que gobernaban Europa en una época anterior, porque la Revolución Francesa llenó de mucho ánimo a la gente, ¿no? En el Perú, ¿qué pasaba? Bueno, el romanticismo llega tarde. El romanticismo llega muy tarde a nuestro país. Llega cuando ya prácticamente está acabando, cuando ya el realismo se empieza a desarrollar, ¿no? El romanticismo llega tarde. ¿Y quién estaba como presidente? El que ve así la imagen, ¿no? Ramón Castillo. En nuestro país se estaba dando un periodo de aparente bonanza económica. ¿Por qué, profesor? Porque era la exportación del guano y el salitre. Y ese periodo, según Jorge Basadre, se va a llamar la prosperidad, pero falaz. En otras palabras, una falsa prosperidad, una aparente bonanza económica, donde el Perú va a tener una enorme cantidad de ingresos, vamos a tener ¿no? un buen desarrollo económico, que va a llevar a que el contexto sea un contexto benéfico para los artistas románticos, pero que nuestro país no va a llevar a un ámbito, a una actitud de rebeldía. ¿Por qué? Porque los artistas románticos van a trabajar para las entidades del Estado, como Ricardo Palma, ¿no? Fue bibliotecario, trabajó para el Estado, y Salaberry también, pero también hubo, ¿no? Ciertas cosas que van a hacer de que los artistas se inclinaran por una actitud social, pero hubo poco, no romanticismo social en nuestro país. Bueno, este es el contexto, ¿no? Estamos ya en la República, Castilla es presidente, ¿no? Y se da la exportación del guano y el salitre. ¿Hasta cuándo dura el romanticismo? Hasta un hecho que nos marca como país. ¿Y qué hecho va a ser ese? La guerra contra Chile. No, recuerda que la guerra no nos va a golpear terriblemente. La mano brutal de Chile, como dice González Prada, machacó nuestros huesos y destruyó nuestra carne. ¿No? Chile nos golpeó terriblemente y nos despertó de ese bonito sueño que era la exportación del guano y el salitre y mostró lo peor que pudo haber en nuestro país. ¿No? La guerra rompió con el ímpetu romántico y trajo consigo un movimiento que quiere mostrar descarnadamente lo que estaba sucediendo. Y ese movimiento es el realismo. Ya, el realismo se va a dar después de la guerra, por tanto el romanticismo tan solo dura hasta la guerra contra Chile, nada más. Bueno, este romanticismo llega muy tarde, ya como te dije, llega tardísimo. ¿No? Una de las obras que inaugura el romanticismo en nuestro país, ¿cuál es?
el poeta cruzado de Nicolás Corpancho. Y como puedes ver en las características, la primera característica es desarrollo tardío y se va a iniciar cuando ya en Europa se estaba dando lo que era el realismo. ¿Ya? Y la obra que inicia el romanticismo es El poeta cruzado de Nicolás Corpancho. Y como llega tarde a nuestro país, entonces simplemente va a seguir los cánones, las normas, las reglas que se daba en Europa. ¿Sí? Entonces vamos a imitar a los autores españoles, seguimos copiando España, seguimos imitando España, porque tenemos que entender del que el lazo, ¿no? El lazo aún se mantiene bastante, ¿no? Bastante intacto, el lazo cultural. Lo que se desarrolla acá primordialmente va a ser la lírica, ¿no? Tenemos a poetas como Salaberry, pero también va a haber narrativa romántica, pero en menor estado. Y el autor que más destaca ¿no? Es Ricardo Palma. Por el hecho mismo de que va a ser imitativa, va a tener no un poco de desarrollo, porque los autores no románticos peruanos simplemente van a seguir los cánones y los modelos europeos. Lo interesante de esta época es que también aparece la primera novela peruana. ¿Y cuál es esta? El padre Orán, ¿no? De Narciso Arestegui, publicada en el año 48, que tiene no una influencia romántica y costumbrista. El padre Orán, ya que ¿no? Que es la primera novela de nuestro país. Representantes en la lírica, es decir, en la poesía, tenemos a José Arnaldo Márquez con sus Notas Perdidas, Clemente Altaus, acá está que nos mira sonriente, no Juan de Arona, acá está Juan de Arona, tenemos a Carlos Augusto Salaverry, que nos toca hablar hoy día sobre él, Salaverry, el hijo de un presidente, ¿eh? El apellido ya me dice bastante. ¿No? En la narrativa tenemos a Luis Benjamín Cisneros, Ricardito Palma, acá está que nos mira Ricardo Palma, ¿no? Narciso Arestegui, el padre Orán. Y en las obras dramáticas tenemos a Nicolás Corpancho y El poeta cruzado, obra que inaugura el romanticismo en nuestro país. Ya, el autor que nos interesa es Carlos Augusto Salaverry, más conocido como el Ruiseñor del Chira. Ya, él nació en Piura en 1830. Él va a ser hijo espurio, ¿no? Del presidente Salaverry, Felipe Santiago Salaverry, cuando aún no era presidente. Lo que pasa es que el presidente Salaverry, el general Salaverry, se fue al norte del país, ¿ya? Y él va a tener una relación extramatrimonial con una mujer de buena familia. ¿No? Va a tener una relación extramatrimonial y producto de esa relación fuera de matrimonio nace este muchacho ¿no? Que el presidente Felipe Santiago va a firmar. Cuando nace su hijo, ya lamentablemente va a tener poco tiempo con su madre. ¿Por qué? Porque Felipe Santiago Salaverry, que va a ser uno de los presidentes más jóvenes que tuvo el Perú, lamentablemente va a ser fusilado y antes de morir en su testamento deja que su hijo sea criado por su esposo oficial. Es por eso que este muchacho va a ser llevado por voluntad del padre, ¿no? A Lima y va a crecer en soledad. También crece sufriendo, ¿no? Los insultos hacia el padre. Eh, Crece con una actitud melancólica, ¿no? A pesar de que él, ¿no? A pesar de que Carlos Augusto Salaverry no se lista en el ejército, también tiene un alma de poeta, ¿no? Y eso se va a ver claramente en sus obras como Cartas a un ángel, que va a ser un libro casi como un relato biográfico, porque se pueden ver algunos aspectos de su vida. Él se va a casar, ¿no? Se va a casar joven, a los 20 años, pero es un matrimonio que va a fracasar. Un matrimonio que lamentablemente va a ser muy efímero con Mercedes Felices. Y a quien va a ser su verdadero gran amor, ¿no? Va a ser Ismena Torres, ¿no? Lamentablemente la familia, para alejarlo de Carlos Augusto Salaverry, porque el apellido Salaverry en esta época no estaba muy bien visto, ¿no? La familia va a tener que irse a Europa. Es por eso que él, esa tristeza y ese llanto lo va a poner en sus escritos y se puede ver claramente en su poemita Acuérdate de mí, que vamos a leer hoy día. ¿No? Él va a participar en muchos eventos políticos de nuestro país, ¿no? Él ya estando mayor, ¿no? Se va a Francia disfrutando de un viaje, ¿no? Un viaje producto de su matrimonio, se casó mayor por segunda vez, pero lamentablemente en Europa le dio una parálisis y él va a fallecer. Años después, muchos años después, su cadáver, ¿no? Su cuerpo es repatriado.
¿no? Es enterrado en el norte del país, el famoso Carlos Augusto Salaverry. Su obra más importante tenemos, ¿no? En poesía, Diamantes y Perlas, Albores y Destellos, Cartas a un Ángel, Misterios de la Tumba. Y su obra teatral podemos destacar Atahualpa, El Bello Ideal, La Estrella del Pueblo y El Pueblo y el Tirano. Hoy nos toca hablar sobre su poemita Acuérdate de mí. Acuérdate de mí es un poema de Carlos Augusto Salaverry, donde claramente se puede ver cómo el yo poético siente, ¿no? un, una tristeza muy profunda que se puede, ¿no? que se puede manifestar en los versos. Quiero que leas conmigo. ¿Ya? El poema dice: Oh, cuánto tiempo silenciosa es el alma, mira alrededor de su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van. No siente los minutos cadenciosos, a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embradora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma hallo lo interno. Tu cifra en mármol tamboril eterno quedó grabada en mí. Ni hay queja al llanto, ni a los ojos llanto. Muerto para el amor y la aventura, está en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor. Embalsamadas ondas de armonía, elevas en un tiempo sus altares y vibraban melódicos cantares los ecos de tu amor. Parece ayer de nuestros labios mudos, el suspiro de adiós volaba al cielo y escondía la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido, y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. Pero, ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la distancia? Ni los altos montes, ni qué son estos turbios horizontes que miro desde aquí. Si a través del espacio de las cumbres, de ese ancho mar y ese firmamento, vuela por azul mi pensamiento y vive junto a ti. Sí, yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro del alma, estás conmigo, tu sombra soy, y a donde vas te sigo, por tus huellas en pos. Y en vano intenta que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas, no por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días suspenderse tu brazo de mi cuello, veo tu rostro apasionado y bello mirarme y sonreír. Aspiro de tus labios el aliento, como el perfume de claveles rojos, y brilla siempre en tus azules ojos mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, está en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo, tu memoria salta, y a pesar tuyo, por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vean la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. ¿No? Y ahí termina este poemita de quién, de este gran, no, escritor llamado Carlos Augusto Salaverry. Y este poemita, Cartas, este poemita, Acuérdate de mí, está dentro de su libro llamado Cartas a un Ángel, ¿no? Donde se puede ver un yo poético, ¿no? Que desprende un fuerte tono melancólico y nostálgico. Y algo más, también se puede ver cierta musicalidad serena, tenue y armoniosa. ¿Y qué más? Podemos ver también de que hay elementos de la naturaleza que se presentan en este poemita. Por ejemplo, la última estrofa. Lee conmigo. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. ¿Qué elementos de la naturaleza se pueden ver en este fragmento? Ave, cielo, nido y mar, que es propio de la actitud romántica. En lo romántico se ve claramente la exaltación de la naturaleza y el reflejo, ¿no? del yo poético. ¿Ya? Acá se puede ver una musicalidad muy tenue y se desprende un fuerte tono melancólico, un yo poético que está recordando, por tanto, es el llanto hecho poesía. ¿En qué poemita? Acuérdate de mí. ¿De quién? De Carlos Augusto Salaverry. Y después de esto podemos responder
¿no? Después de esto podemos responder nuestras preguntas. A ver, vamos a la parte más divertida de nuestra clase, las preguntas. A ver, te doy un tiempo, busca tu librito, por favor, y vamos a la página 134. Página 134, chicos, ¿sí? Y respondemos la pregunta 1. Te doy un minuto y anda respondiendo. A ver, responde, te estoy mirando. La pregunta 1, ¿qué dice? El romanticismo se manifestó en el Perú desde puntitos hasta puntitos. Muy bien, se va a dar desde el gobierno de Castilla hasta la guerra contra Chile. Pregunta 2. ¿El tema central del Acuérdate de mí cuál es? ¿Cuál es el tema central de este poemita que acabamos de leer? Muy bien, el recuerdo de la amada, ¿no? Se ve claramente un tono melancólico, triste, que se desprende de este poemita. Siguiente pregunta. Pieza teatral que inicia el romanticismo en la escena peruana y la primera novela romántica respectivamente. ¿Cuál es? Dice respectivamente, o sea, tenemos que hacerlo en orden. A ver, te doy unos minutos con la siguiente pregunta. El romanticismo en el Perú se inicia durante el gobierno de... Uy, facilísimo, muy fácil. Muy bien, la pregunta 3 es El poeta cruzado y el padre Orán, que se considera, ¿no?, la obra que inicia el romanticismo y la primera novela que se publica en nuestro país. Pregunta 4. ¿El romanticismo se da durante el gobierno de quien gobernaba en esa época? Excelente, Ramón Castilla. Pregunta 5. A ver, léelo tú detenidamente y anda respondiendo. Pregunta 5 dice, acuérdate de mí, el poema de Salaberry pertenece al poemario. ¿Qué es un poemario? Es un conjunto de poemas. Ya, un libro de poemas se le puede llamar también poemario. Y esto está dentro del libro Cartas a un ángel, ¿no? Está en el libro Cartas a un ángel. Muy bien, entonces la pregunta 5 sería la A. Pregunta 6. Manuel Segura, que hemos leído la semana, bueno, que hemos hablado la semana pasada, dice, Manuel Segura pertenece al costumbrismo como, es una figura analógica. Entonces tenemos que buscar un autor que pertenezca al movimiento respectivamente. Salaverria, romanticismo, sí, esa es la clave. La 6 es la, así que no tenemos que ver las otras. Porque en la B dice Pardo y Aliaga al modernismo, no, Pardo y Aliaga es al costumbrismo, específicamente al anticriollismo. Chocano a la emancipación, no, Chocano es un autor modernista. Palma al realismo, no, Palma es romántico. Garcilaso de la Vega a la época prehispánica, no, él pertenece a la época de la conquista, ¿no? Comienzos de la colonia. Pregunta 7. Autor que no pertenece al romanticismo peruano. A ver, ¿quién de estos autores no está lejos de pertenecer al grupo de románticos? A ver, te doy un tiempito. Muy bien, Manuel González Prada. ¿Y quién era Manuel González Prada, profe? Ah, ese es un autor que vamos a hablar de acá a dos clases. González Prada era conocido como el anticristo o también llamado el apóstol de la muerte, porque él es un escritor que va a condenar a los viejos. Él decía a los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Y tú dirás, ¿qué profesor tan malo era? No, lo que pasa es que eso era una metáfora. Él quería, no, él promovía un cambio generacional, producto de que de la crisis que nos llevó la derrota contra Chile. No, tras la derrota se buscó una forma nueva de ver las cosas y González Prada va a ser bien duro, bien drástico y su discurso es bastante beligerante frente a lo que había sucedido en nuestro país. Es por eso que él dice con un tono bastante duro, los viejos a la tumba y los jóvenes a la hora, promoviendo más que todo, no, un cambio en cuanto a la forma de ver la política, en cuanto a la forma de ver el país,
es decir, un cambio generacional, que influyó en autores como Clorinda Mato de Tórnera. Pregunta 8. Destaca la obra que no pertenece a Salaberry. A ver, ¿cuál no pertenece a Salaberry? ¿Mm? Profe, todas son. No, hay una. Profe, la A y la D son igualitas. No. Diamantes y Pedernales es una pequeña novela de José María Arguedas. Así que la 8 es la A. En cambio, lo demás sí pertenece. Y para acabar, pregunta 9. Salaberry escribió el drama. Recuerda que un drama es una obra teatral, ¿no? Entonces la pregunta 9 me está preguntando cuál es una obra teatral de Salaberry. ¿Cuál es? Atahualpa. No te confundas con el Poeta Cruzado. El Poeta Cruzado es de Nicolás Corpancho, que es la obra teatral que inicia el romanticismo en nuestro país. Y el Padre Orán pertenece al romanticismo en su etapa de... Recuerda que el Padre Orán es una de las primeras novelas peruanas que apareció a comienzos de la época romántica. Por tanto, se podría decir que la etapa de iniciación del romanticismo, ¿ya? Así que hoy hemos hablado de Carlos Augusto Salaberry, que es junto con Ricardo Palma una de las figuras más destacadas del romanticismo que ha sobrevivido a nuestro tiempo. ¿No? Los demás integrantes de su generación, que Ricardo Palma los llamó la bohemia en mi tiempo, entre los que destacan, ¿no?, Clemente Altao, Nicolás Corpancho, ¿no?, y Hernando Márquez, apenas son recordados. Estos dos, ¿no?, que vamos a hablar hoy y la siguiente clase son los más destacados, ¿ya? Así que recuerdas, el famoso Carlos Augusto Salaberry era hijo, fuera de matrimonio de quién, del antiguo presidente del Perú, Felipe Santiago Salaberry, y Vicenta Ramírez Duarte. Este autor nació en Piura, en el norte del país, es por eso que fue llamado el Ruiseñor del Chira, ¿no? Nació en 1830 y falleció a los 60 años, un 9 de abril de 1891. ¿Ya? El famoso Salaberry, que no solamente fue poeta, también fue dramaturgo y también fue militar, ¿no? Tiene algunos poemitas de tono filosófico como Misterio de la tumba, ¿ya? Pero destaca más que todo por su poesía sentimental, amorosa, ¿no?, de una musicalidad muy tenue, que se ve claramente una influencia de los poetas alemanes románticos, ¿ya? Bueno, espero que hayas aprendido, espero que hayas estado atento a la clase del día de hoy, espero que te haya gustado la poesía de Salaberry. Te invito a que lo leas y lo releas. ¿Ya? Este autor que va a no pertenecer al mundo de las armas y también a pertenecer al mundo de las letras, ¿no? Carlos Augusto Salaberry, el ruiseñor del Chira. ¿Ya? Aquí nos quedamos, espero que estés muy bien de salud, que todo vaya bien por casa, ¿no? Bendiciones y abrazos y nos vemos más adelante. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Cuídense bastante.